Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy quiero traerles un punto esencial a entender en nuestra existencia: la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestra realidad o nuestra interacción real con todo lo que existe? Con la suprema personalidad de Dios, con nuestra negación de la suprema personalidad de Dios, con nosotros mismos. ¿Por qué tendríamos una relación con nosotros mismos? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Que hay dos dentro de nosotros? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es la identidad en realidad? ¿Cómo interactuar con los demás? ¿Qué papel representamos ante los demás, ante la sociedad? ¿Por qué cambiamos de papel tanto y en cuanto qué persona tengamos enfrente? ¿Qué pasa con todo eso? Vamos a hablar del tema y vamos a ir a profundo, al menos dentro de lo posible, dentro de lo que se puede ir a profundo, tanto y en cuanto esté hablando con una pantallita, con una cámara. Es obvio que si pudiéramos hacerlo charlando en privado, en presencial, ¿no? Sería muy diferente. Pero vamos a hacer lo que se puede, ¿no? Venga. La identidad mental, el deseo y la ilusión, la búsqueda de identidad, es una de las inquietudes más profundas del ser humano. A lo largo de la vida nos definimos por experiencias, emociones, deseos y construcciones mentales que nos llevan a adoptar una identidad dentro de la sociedad. ¿Cómo sucede eso? Con un montón de programas que estamos recibiendo constantemente. ¿Programas por qué? Porque no están siendo parte de nuestra naturaleza, de la identidad original. La identidad original es Satchidananda Vigraha Sarvakarana. Esa identidad es parte de lo que realmente somos. O sea, eternidad, estamos compuestos por eternidad, conocimiento y felicidad. En ese orden, tenemos que entender que somos seres eternos, que nada nos afecta del tiempo dual, bajar el conocimiento desde lo divino y naturalmente desenvolver la felicidad. Pero, como nosotros entramos a un cuerpo material desde que nacemos, empezamos a aparentar una realidad que no es la nuestra, porque empezamos a aprender la realidad que nos imponen mamá, papá, la enfermera, donde hayamos nacido, las personas que están cerca de nosotros en el momento de nacer. ¿Por qué empiezan a tratarnos como un cuerpo? El cuerpo que no somos el alma que está dentro del cuerpo. Entonces, sin embargo, los Vedas enseñan que toda identidad basada en el cuerpo y la mente es temporal y que la única identidad real es la Atman, el alma eterna. Desde la infancia, la mente humana es programada por experiencias sensoriales, condicionamientos familiares y valores impuestos por la sociedad. Rico, pobre, feo, bonito, gordo, flaco, mujer, hombre, y ahora se inventan un montón de otras ideas más sobre lo que realmente somos, ¿no? Sobre la apariencia de lo que somos. Entonces la identidad va recibiendo un montón de información y va adaptándola con respecto a la capacidad mental, la capacidad intelectual, el karma previo, las situaciones que nos rodean, y así vamos incrementando la dramatización de nuestra realidad momentánea. Este proceso de identificación con el cuerpo y la mente es tan profundo que la mayoría de las personas pasan la vida entera sin cuestionar quiénes son realmente, más allá de su género, orientación sexual o cualquier otra categoría material de las que ya nombré: nacionalidades, posición dentro de la sociedad, status quo. ¡Puah! La lista es gigantesca, ¿no? ¿Acaso no les ha pasado a ustedes ir al médico y sentirse diferente porque tienen una plaquita ahí que dice el diploma y que esto y lo otro? O que la gente empieza a hablar de sus conquistas como si fuesen su identidad. Yo hice esto, yo lo otro, yo y lo mío. Entonces esa es parte de la estructura de la identidad falsa. Ahora bien, ¿dónde empezamos a desenvolver sabiduría? Cuando empezamos a ver cómo nosotros mismos representamos esa dramatización. Ahí es donde empezamos a trabajar con profundidad en las apariencias que tenemos creadas dentro de nuestra mente. El problema fundamental no es la orientación o los deseos en sí mismos, sino el apego a una identidad ilusoria que genera sufrimiento. ¿Por qué genera sufrimiento? Porque es parte de la dualidad. Y todo lo que está en la dualidad va a tener el opuesto constante. Siempre. A no ser que trascendamos la dualidad y que vivamos en el tiempo eterno, no vamos a vivir esa realidad del alma de la cual hablamos, ¿no? La mente y la identidad, como el deseo moldea la autoimagen.
Desde el punto de vista psicológico, Freud definió el deseo como una fuerza inconsciente que busca satisfacción, mientras que Jung hablaba de los arquetipos y cómo los individuos buscan encajar en ciertas estructuras mentales predefinidas. Ahí ya tenemos para un libro. No, pero claro, es el punto del inconsciente el que tenemos como programador directo, ¿no es cierto? Porque todo lo que nos va sucediendo en el transcurso de esta vida, ni hablar del karma de vidas pasadas, pero empecemos con esta vida, lo vamos metiendo dentro del inconsciente. El inconsciente es ese lugarcito, ese cajón donde ponemos las cosas que van a ser activadas como un programa luego y van a hacer con que nuestro consciente, que es el que inmediatamente tenemos como lugar de batalla donde juega la mente, va a empezar a recibir programaciones o mandatos desde el inconsciente, ¿no es cierto? Que es donde está, es el backup, es la parte de atrás de la mente, digamos, pero es donde surgen las instrucciones y ahí empieza a suceder todo, ¿no es cierto? Empezamos a tener las relaciones en relación a esas instrucciones, las identidades en relación a esas instrucciones, cómo reaccionar ante tal o cual situación en relación a esas instrucciones y finalmente se transforma en un consciente liderado por el inconsciente, a menos que hagamos consciente, o sea, concienticemos nuestra inteligencia de lo que le está pasando al inconsciente, nuestra inteligencia no va a poder tomar papel en el asunto y vamos a empezar a ser dominados por el inconsciente, ¿no es cierto? Pero cuando la inteligencia empieza a tener una conexión con esa comprensión y a la vez recibe instrucciones del alma, porque nos empezamos a situar en nuestra plataforma real como almas, naturalmente empezamos a trabajar en ello y activamos una ley de atracción que nos empiezan a mandar información, ya sea como un maestro espiritual, como gente sabia, como literatura, como mensajes por aquí, por allá, por todos lados, empezamos a y nos empieza a caer la ficha, hasta el punto de que empieza a suceder una sincronicidad bestial sobre mensajes para darnos cuenta de nuestra verdadera identidad. Es gradual, pero empieza a suceder. Sin embargo, desde la perspectiva védica, el deseo, kama, es producto del contacto del alma con la naturaleza material y su influencia se determina por las tres modalidades de la naturaleza, las gunas, sattva guna, raja guna y tamo guna. El sattva guna es la modalidad de la bondad, donde hay deseo de conocimiento, armonía y autorrealización. La raja guna es la pasión, el deseo, el placer, el éxito, el reconocimiento, y esto se puede expandir pero gigantescamente más. En la tamaguna, en la ignorancia, el deseo de gratificación inmediata, autoengaño y autodestrucción. Todo esto en realidad tendría que hacer un video sobre esto porque es para hablar, es más, un seminario entero de los que son las gunas, o al menos 3, ¿no? Sattva, Raja y Tama. Lo voy a hacer, pero para tener una idea, estando en esa posición, nosotros empezamos a desenvolver atracción por diferentes tipos de patrones de disfrute. Y la meta en sí es llegar al menos a Sattva Guna, en la bondad, donde podemos intentar desenvolver el deseo de conocimiento, armonía y autorrealización. Porque ese deseo es apenas el trampolín para empezar a saltar a Visuddha Sattva o a la sabiduría, donde todo lo que hacemos como acción está direccionado a la autorrealización profunda. El Bhagavad Gita 3.37 explica que el deseo no es parte del alma, sino que surge del condicionamiento material. Kama esha kroda esha raja guna samudavat mahasano mahapatma vidi enam iha vairinam. Es el deseo lujurioso y la ira, nacidos de la modalidad de la pasión, lo que induce al alma a la esclavitud. Debe saber que estos son sus grandes enemigos. Y ahí es donde está el enemigo, radica en la mente. Esos deseos, sentir, desear, sentir, pensar y desear. Sentir, pensar y desear es la actividad natural de la mente. Y ahí es donde radican los deseos. Entonces, hasta que no controlemos nuestros deseos, hasta que no adiestremos a nuestra mente, vamos a seguir siendo esclavos de los deseos. Parece simple, pero es más complicado de lo que lo estoy explicando. En realidad esto, al ponerse en práctica, es donde empezamos a ver cómo es que empieza a suceder. Esta manteca que tenemos dentro de nuestra mente es como si estuviera solidificada de manera bestial, o como si fuese el agua hecha hielo. Solo cuando la ponemos al calor del bhakti, al calor del mantra, al calor del guru, todo este tipo de elementos que hacen con que empiece a derretirse la manteca o el hielo, como quieras. Y ahí es donde empezamos a ver cómo es que está sucediendo todo eso. Porque como cuando fabricamos el ghee,
El ghee es la manteca clarificada. Cuando separás, lo pones en la sartén y empezás a separar las impurezas de la manteca, empieza a separarse el ghee y empieza a suceder esa metamorfosis de limpieza. Es de la misma manera en que cuando nosotros entramos en contacto con el gurú, con el maestro espiritual, con los sabios, con la literatura, con el conocimiento del alma, con la meditación, con práctica de procesos, empezamos a ver cómo empiezan a separarse cosas dentro de nuestra propia mente, porque no es nada está afuera, está todo adentro. Y cuando empiezan a separarse, vos podés empezar a ver tu lujuria, tu codicia, tu identidad falsa, tu ego falso, y ahí empezás a alucinar, porque ahí decís, es más, muchas veces sucede el miedo a darte cuenta de que eras una persona que no eras, y empezás a tener conciencia de que tenés que trabajar intensamente para poder controlar ese ego falso, y ahí es donde empiezan a suceder las cosas, la metamorfosis ambulante en la cual nos transformamos, ¿no? Es decir, alguien puede identificarse con su atracción hacia ciertas personas, con su papel en la sociedad, con sus logros o con sus fracasos. Sin embargo, todo esto es simplemente una construcción mental y no refleja la verdadera naturaleza del ser. Por eso que cualquier idea que nosotros tengamos sobre nuestro género, nacionalidad, identidad en relación a los demás y todo eso que ya nombré, es una ilusión, es una creación mental. Y según lo que más adelante voy a explicar sobre la Ayurveda, finalmente es un desequilibrio mental. Vamos a eso. La ilusión de la identidad y el karma pasado. El Bhagavad Gita 15.7 explica que el alma se encuentra atrapada en la ilusión debido a su asociación con la materia desde tiempo inmemorial. Mamaivan sojiva lo que jiva bhuta sanatana mana. Sastani Indriya, ni Prakritista, ni Karshati. Las entidades vivientes en este mundo son en realidad partes fragmentarias mías, dice Krishna. Pero debido a su contacto con la mente y los sentidos, están luchando con la naturaleza material. Claro, porque estamos en contacto con la mente y los sentidos materiales. Hasta que no purifiquemos la mente y los sentidos materiales, no vamos a tener la percepción de la realidad eterna. ¿Y cómo se purifica la mente? A través del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puede parecer superficial, sentimentalismo, lo que quieran. Practíquenlo. No me crean, practíquenlo. Tengan sus propias experiencias. De ahí en adelante van a contarme si lo que yo les estoy diciendo es una ilusión mental mía, una creencia limitante o tiene algún tipo de sentido común. Porque hasta que nosotros no podamos experimentar vivencialmente una realidad, no podemos ponernos a hablar sobre eso. Y yo tengo un montón de backup ¿cómo se diría? Soporte filosófico, experimentado, vivencial, de millones de sabios que ya han practicado el proceso del mantra, el Mahamantra, el más grande de los mantras. Man, mente, tra, liberación. Cuando lo practicas, naturalmente empieza a suceder todo. Las experiencias intensas y los karmas pasados pueden reforzar ciertas tendencias mentales que la persona asume como su identidad. Por ejemplo, un niño que recibe el rechazo o el abuso puede desarrollar un deseo intenso de validación, lo que lo lleva a buscar identidad en relaciones o en su apariencia. Ese es el punto de cómo necesitamos siempre buscar esa validación, algún tipo de circunstancia kármica que nos trajo a eso. Alguien con experiencias traumáticas puede confundir su identidad con el sufrimiento, generando un apego inconsciente a patrones de dolor. Buscamos relaciones de personas que nos hagan sufrir y creemos que está bien. Una persona con tendencias marcadas en vidas pasadas puede manifestar deseos que parecen ajenos a su crianza o entorno actual. Suponte que nazcas como mujer y tengas deseos de estar con mujeres. Hay algún karma pasado que no logró conectar. Por eso que trascender todo este concepto del karma es esencial. Les voy a dejar un seminario que hice del karma que está muy bueno, que lo vean, porque es esencial trascender el karma. El Bhagavad Gita explica 5 puntos importantísimos a entender. Krishna, la suprema personalidad de Dios. El karma, las acciones. La jiva, el alma. Prakriti, la energía material. Y el kala, el tiempo eterno y el tiempo dual. De estos 5, el único que tenemos que cambiar, erradicar, desaparecer de nuestra existencia es el karma. Una persona con tendencias marcadas de vida pasada puede manifestar deseos que parecen ajenos a la crianza o entorno actual, pero que en realidad son remanentes de sus impresiones kármicas, samskaras, de vidas pasadas. El Srimad Bhagavatam 11, 28, 17 advierte sobre esta trampa.
Amulam etat bahurupa rupitam mano vacha prana sarira karma yanashino pasana yasistena ochitwa bunirgaya vicharatya trishna. Traducción: a que, aunque el falso ego no tiene una base real, se percibe de muchas formas, como las funciones de la mente, el habla, el aire vital, las facultades corporales. Sin embargo, con la espada del conocimiento trascendental, afilada por la adoración a un maestro espiritual genuino, un sabio sobrio cortará esta falsa identificación y vivirá en este mundo libre de todo apego material. Les comento algo. Muchas veces veo el recelo de las personas de acercarse a la idea de un maestro espiritual. ¿Saben por qué sucede eso? Porque la mente y su identidad saben que el contacto directo con un maestro, con los sabios, con la literatura, le va a hacer rescindir esa identidad, esa presencia, y el alma va a tomar control. Entonces la mente tiene que defender esa identidad y rechazar, ayudarnos a rechazar lo sabio es parte de su... ¿cómo se dice? Supervivencia. Es parte de su acción necesaria para poder sobrevivir. Pero en realidad no nos ayuda en lo más mínimo. Por eso que un alma elevada, consciente, el maestro, tiene la capacidad de cortar esa identidad falsa, y ahí es donde la mente grita como loca porque no quiere, ¿no? Entonces, habiendo obtenido un cuerpo humano, la entidad viviente queda atrapada en el engaño del deseo material. Sin conocimiento del ser, ¿qué puede hacer que sea realmente beneficioso? Como se lo describe el mantra anterior, cuando las personas se identifican con deseos transitorios y construcciones mentales, refuerzan la ilusión y se alejan de su verdadera esencia. Así, cuanto más profundizan en esa identidad mental, más se distancian de la identidad del alma. El despertar, reconocer la identidad del alma. Ahí es donde está el secreto. La verdadera identidad del alma es trascendental, no tiene género, orientación sexual ni etiquetas materiales. Es eterna, inmutable y completamente bienaventurada. Pero para percibir esta realidad es necesario purificar la mente y trascender las identificaciones limitantes. No podés esperar resultados diferentes en tu vida si mantienes los mismos patrones de conducta, que dicho sea de paso son patrones falsos, patrones tóxicos que no hacen más que distanciarte de tu realidad eterna. Muy simple, esto no es una religión, esto es Sanatana Dharma, y el Sanatana Dharma es una ciencia que te explica la naturaleza del alma, la naturaleza de cada uno de nosotros en nuestra identidad original. Desde la perspectiva védica y psicológica, la identidad basada en la mente y el deseo es ilusoria y transitoria. Las experiencias intensas y el karma pasado refuerzan la confusión sobre la identidad real. El alma no tiene género ni deseos sexuales. El alma es eterna y bienaventurada. La felicidad es producto de su comprensión de su realidad eterna. La felicidad es producto de su interacción con los seres eternos. La felicidad es producto de su interacción con la suprema personalidad de Dios y Krishna, y de manera constante, exponencial y creciente, que es diferente a lo que tenemos como felicidad o idea de felicidad en el plano de la materia, en el plano de las sensaciones sexuales, sensaciones materiales, sensaciones del ego y todas esas sensaciones ilusorias. El propósito de la vida es trascender la identificación material y despertar a la conciencia divina. El problema no es el deseo en sí mismo, sino el apego a una identidad falsa basada en él. La única identidad real es la del alma. Y la única forma de alcanzar la paz y la plenitud es recordar quiénes somos. En nuestra esencia, la mente crea ilusiones, pero la conciencia espiritual las disuelve. Y es hora de despertar. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión en algún momento de nuestra vida. ¿Y qué hacemos con toda esta ilusión que estoy viviendo? ¿Voy a vivirla de por vida o voy a tomar una decisión? Como hay un video que está en la presentación de mi canal, nosotros estamos viviendo una relación editada con lo divino y con la materia. ¿Por qué? Porque la edición es cuando algo no es el original. Por más de que pueda el original venir con algunas concepciones erróneas que nosotros tenemos sobre lo que debería ser el original, es lo que tenemos que tener como comprensión de nuestra realidad. Eso es el original. Dejemos de inventar ediciones para borrar nuestra originalidad y autenticidad.
Ahí es donde está el problema. Dejar de ser auténticos nos lleva a una ilusión falsa que nos genera sufrimiento. El desequilibrio mental y la perspectiva de la Ayurveda. Y la Ayurveda, la ciencia de la vida védica, explica que cualquier alteración de la percepción de uno mismo tiene su origen en un desequilibrio de los doshas, Vata, Pitta y Kapha. Obviamente no me voy a poner a explicar los doshas de la Ayurveda porque sería 53 videos para poder explicar eso, es impresionante. Pero los doshas nos afectan tanto en el cuerpo como en la mente. Cuando una persona se identifica erróneamente con su cuerpo y deseos transitorios, está sufriendo principalmente un desequilibrio mental. Vata desbalanceado genera confusión, ansiedad y inestabilidad en la identidad. Pitta desbalanceado causa frustración e ira cuando la identidad creada no se valida externamente. Kapha desbalanceado provoca apego externo a etiquetas y resistencia al cambio. Como tal, lo estamos explicando desde la ciencia más antigua que existe, el Sanatana Dharma, la cultura védica, el Ayurveda. Esto no es un bla 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 que viene de gente que simplemente rechaza la idea de que algunas otras personas quieran verse de manera diferente. No, esto es ciencia pura y dura, que es esencial para poder entenderlo si verdaderamente queremos desenvolver la comprensión de lo que realmente somos, ¿no? Así como el cuerpo sufre cuando se ignora su funcionamiento natural. Por ejemplo, si una persona con digestión débil consume comida pesada y cae enferma, la mente también sufre cuando se aferra a una identidad errónea. Esto se manifiesta en estrés, angustia y confusión interna. Yo he experimentado muchísimas de esas realidades participando de situaciones y relaciones donde las personas estaban muy inestables. Simplemente como un observador les puedo asegurar que esto es pura y dura verdad. En términos védicos, el sufrimiento por identidad errónea es un reflejo del apego a la ilusión, Maya. Y solo al armonizar la mente con la verdad espiritual se alcanza el equilibrio y la paz real. Y esto es solo el principio, porque cuando empezamos a desenvolver esta profundidad, es el momento de empezar a limpiar con más intensidad. Limpiar para que finalmente podamos ser un alma pura, lo que todo ser vivo merece experimentar, su realidad eterna. Espero les haya gustado, espero todo este conocimiento les sirva de algo. Suscríbanse, dejen un me gusta, dejen un comentario para saber qué opinan de lo que estoy planteando y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.